Buenas tardes, en este videoclip vamos a tratar el tema de la biografía de Sigmund Freud. Especialmente nos vamos a basar en la teoría de la personalidad de este autor. Entonces veremos aparte de lo que fue su vida. Dentro de su teoría vamos a hacer algunas definiciones de lo que es pulsión de vida y pulsión de muerte. Vamos a hablar de los mecanismos de defensa y al final, como siempre, se van a encontrar con un test que nos va a permitir hacer un repaso de los temas tratados en este video. ¿Qué podemos decir entonces de la vida de Sigmund Freud? Este nació el 6 de mayo de 1856 en una pequeña localidad de Moravia. Freud fue un niño brillante, siempre a la cabeza de su clase. Ingresó a la escuela de medicina, una de las pocas opciones para un joven judío en Viena por esos días. Freud pasó muchos años intentando reducir la personalidad a la neurología, causa que más tarde abandonaría. Y después de pasar un breve periodo de tiempo como residente de neurología y como director de una guardería infantil en Berlín, Freud se volvió a Viena y se casó con su prometida de muchos años, Martha Bernays. Allí abrió su consulta de neuropsiquiatría con la ayuda de Joseph, de su profesor y amigo Joseph. Freud no inventó exactamente el concepto de mente consciente versus mente inconsciente, pero desde luego lo hizo muy popular. Pasemos entonces a la teoría de Freud. Vamos a definir lo que es la mente consciente, el preconsciente y el inconsciente. Entonces la mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular. Cuando trabajamos muy centrados en estos apartes es lo que Freud denominó preconsciente, algo que hoy llamaríamos memoria disponible. Se refiere entonces a todo aquello que somos capaces de recordar, aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que somos capaces de traer a la conciencia. Actualmente nadie tiene problemas con estas dos capas de la mente, aunque Freud sugirió que las mismas constituían solo pequeñas partes de la misma. En cuanto a la parte más grande, estaba formada por el inconsciente e incluía todas aquellas cosas que no son accesibles a nuestra conciencia, incluyendo muchas que se habían originado allí, tales como nuestros impulsos o instintos, así como otras que no podíamos tolerar en nuestra mente consciente, tales como las emociones asociadas a los traumas. A partir de esto entonces aparece el aparato psíquico, que está compuesto por el ello, el yo y el superyo. Hablemos del ello. Esta es una parte del cuerpo que lo constituye el sistema nervioso, del que una de sus características más prevalentes es la sensibilidad que posee ante las necesidades corporales. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso, como el ello, traduce las necesidades del cuerpo a fuerzas motivacionales llamadas pulsiones. Freud también los llamó deseos. Esta traslación de necesidades a deseo es lo que se ha dado a conocer como proceso primario. Entonces, el ello tiene el trabajo particular de preservar el principio del placer. En cuanto al yo, el yo se apoya en la realidad a través de su conciencia, buscando objetos para satisfacer los deseos que el ello ha creado para representar las necesidades orgánicas. Esta actividad de búsqueda de soluciones es llamado proceso secundario. Y el superyo, decimos que hay dos aspectos del superyo, uno que es la conciencia constituida por la internalización de los castigos y advertencias, el otro es llamado el ideal del yo, el cual deriva de las recompensas y modelos positivos presentados al niño. La conciencia y el ideal del yo comunican sus requerimientos al yo con sentimientos como el orgullo, la vergüenza y la culpa. Entonces, a partir de este es que aparecen en su teoría las pulsiones de vida y pulsiones de muerte.
Freud consideró que todo el comportamiento humano estaba motivado por las pulsiones, las cuales no son más que las representaciones neurológicas de las necesidades físicas. Al principio se refirió a ellas como pulsiones de vida. La energía motivacional de estas pulsiones de vida que impulsan nuestro psiquismo y le llamó líbido, a partir del latín significante de yo deseo. Entonces se resume que la libido es una cosa viviente. Para Freud, la libido tenía su propia vida. El principio del placer nos mantiene en constante movimiento. Y la finalidad de todo movimiento es lograr al final la quietud, estar satisfechos, estar en paz, no tener más necesidades. Así que Freud consideró que debajo o a un lado de las pulsiones de vida había una pulsión de muerte. Empezó entonces a defender la idea de que cada persona tiene una necesidad inconsciente de morir. Pasemos a los mecanismos de defensa. El primero de estos es la negación. Se refiere al bloqueo de los eventos externos a la conciencia. Entonces, si una situación es demasiado intensa para poder manejarla, simplemente nos negamos a experimentarla. Hay otro mecanismo de defensa que es la represión. Este es simplemente la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento estresante. Esta defensa también es peligrosa y casi siempre va acompañada de otras más. Está el mecanismo de defensa del aislamiento, también llamado intelectualización. Consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso o de un impulso amenazante. Aparece el mecanismo de desplazamiento. Este es la redirección de un impulso hacia otro blanco que lo sustituya. Si el impulso o el deseo es aceptado por ti, pero la persona al que va dirigido es amenazante, lo desvías hacia otra persona u objeto simbólico. Está el mecanismo de defensa, que es la agresión al propio self. Es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Está el mecanismo de defensa de la proyección. Este comprende la tendencia a ver en los demás aquellos deseos inaceptables para nosotros. En otras palabras, los deseos permanecen en nosotros, pero no son nuestros. También está el mecanismo de defensa, que es la identificación con el agresor. Es una versión de la introyección que se centra en la adopción no de rasgos generales o positivos del objeto, sino de negativos. Si uno está asustado con respecto a alguien, me convierto parcialmente en él para eliminar el miedo. Aparece la introyección, muchas veces llamada identificación. Comprende la adquisición o atribución de características de otra persona como si fueran de uno, puesto que hacerlo resuelve algunas dificultades emocionales. Aparece también el mecanismo de defensa de anulación retroactiva. Este comprende rituales o gestos tendientes a cancelar aquellos pensamientos o sentimientos displacenteros después de que han ocurrido. Por último, aparece la redención altruista. Es una forma de proyección que parece a primera vista como lo opuesto. Aquí la persona intenta llenar sus propias necesidades de forma vicaria a través de otras gentes.